Grabar. Ya. Perfecto. Vamos a empezar con un ejercicio nuevo, por así decirlo, y es uno de teorema de los residuos, lo habrán visto en clase. La verdad, las cosas, la gracia de los teoremas de los residuos en variable compleja es muy útil. Hay muchos teoremas, o sea, colorarios, que salen de este teorema, de hecho, pero eso lo pueden ver en el ramo, en el electivo del DIM que se llama variable compleja. Si les gustó esta parte del ramo, se los sugiero, de hecho. Tienen prerequisito de cálculo avanzado nomás y es un electivo, así que igual se los van a contar en su carrera. Y es muy bonito. De vez en cuando tengo cosas con los audífonos, así que si me quedo callado o paro es porque me salió un sonido extraño. Con eso en mente, ya, vamos a empezar el auxiliar de hoy. Y para eso, bueno, la primera pregunta es un clásico del ramo y es, de alguna forma, calcular una integral. Hemos visto que cuando tenemos integrales reales hay formas de hacer trampa. Y nosotros tomaremos una, como no nos falla, una pequeña sutileza. Y es que vamos a, como tenemos dos integrales, nos gustaría ver una nomás, ¿cierto? Integral variable compleja y así ganamos, como la idea detrás de este tipo de problemas. Así que bueno tenerlo en mente, como tenemos dos integrales, en una de esas yo la podría transformar en una compleja, porque yo podría tener acá un F1, ¿cierto? Acá tengo mi F2, y a mí podría interesar integrar una función que sea de la forma F de Z, de alguna forma igual a F1 más F2. Ahora, obviamente, cuando yo quiera definir algo así, o también lo puedo decir como los reales, de un número real a una cosa imaginaria, es decir, F es casi que una cosa de RC, y eso tiene bastante sentido porque yo podría pensar que durante todo este tiempo solo tomé curvas, de alguna forma cuando yo integro en curva, entonces los dominios más o menos me quedan bien en los reales. O esta cosa de componer y todo el cuanto. Bueno, con esa idea en mente, nosotros vamos a poner la siguiente función. Sí, idea. Vamos a verla acá, idea. Bueno, esa es nuestra idea, nuestra intuición y vamos a tomar phi. Vamos a tomar phi de alfa. Phi de alfa la vamos a tomar como la función coseno n alfa más y seno n alfa sobre a menos coseno de alfa. Sí, quedé con esto. Esta función, si se dan cuenta de las cosas, vamos a hacer en rojito. Acá tengo la primera integral, que es la de aquí, y en esta otra parte, ignorando el i, tengo la segunda. Así que lo que nos interesa ahora es encontrar un buen dominio. Onda, considero que debería ser los reales, ni siquiera eso, no debería poner acá un abierto A. Vamos a ver dónde, es la idea. Para eso vamos a guiarnos por el intervalo integral, que si se dan cuenta es menos pi y pi. Ya, bacán. Yo en el plano complejo conozco algo que se porta bastante bien con el coseno y el seno, y además está entre menos pi y pi. Y si se dan cuenta, va a ser nada más ni nada menos que la circunferencia unitaria. Esto, digamos, el S1. El segundo sabemos que la vamos a recorrer así en alfa, con alfa entre 0 y 2pi. 0 y 2pi. Pero también yo la podría recorrer, que sería en este sentido, entre 0 y 2pi, pero podríamos hacer también la siguiente sutileza, y es que en vez de verla así, la veamos desde alfa, empezando por menos pi. Y menos pi, recordemos, va a ser este ángulo. Eso es menos pi. Y menos pi lo medimos así. Entonces yo voy a ir desde menos pi a pi y ahí tengo el círculo y la única diferencia, ojo, es que cambiamos la orientación. Esto está recorriéndose, en vez de recorrerlo así, lo estamos recorriendo así. No, me quedó la misma, de hecho. No, ahí sí, me quedó así, la orientación negativa. Ya, estas ideas que son buenas pero vagas las tenemos que formalizar. Para eso vamos a tomar obviamente el phi z, la
la curva, está en verde, me voy a disculpar, me pega el toque. Vamos a tomar nuestro z, obviamente entre menos pi, pi. Ah, y ojo, acá viene la última gracia. Esto, si se dan cuenta, tiene una expresión bastante bonita, porque esto por ecuación de Euler es Euler a la i en alfa a menos coseno de alfa. Entonces, primero tenemos nuestra curva, que va a ser nada más ni nada menos que el círculo unitario, recorriendo entre menos pi y pi. Perfecto, esto listo. Segundo, nos interesa la función. Ya teníamos una idea, pero si se dan cuenta, esta idea está de alguna forma considerando el z de t. Esto lo voy a poner en azul. Esta función, esta idea de acá, está haciendo esto, mi f de z. Recordemos que queríamos algo que tal vez de los complejos o de algo bastante cercano. Esto para que después lo pueden hacer en la prueba. Ya, con esto en mente, tenemos ya la curva, tenemos esto. Y ahora me interesa poder arreglar esto. Ya tenemos esto, y sabemos que esto lo podemos ver como un z a la n, ¿cierto? De alguna forma, podríamos acá de hecho multiplicar por un r. Entonces ahí me queda un z a la n. ¿Se entiende lo que estoy diciendo de casualidad? Somos 4, así que me gustaría saber que la idea se esté entendiendo, porque esto encuentro que más que un proceder en un control es cómo empezar a buscar las cosas. Me gustaría que eso se esté entendiendo. Me gustaría saber si se entiende. Yo por lo menos no entiendo mucho para qué se define Z. ¿Para qué estoy tomando este z? Sí, no entiendo mucho. Perfecto, me alegro preguntar, porque mira, esa z nace del siguiente contexto, y es que vamos a tomar, ¿cierto?, esta integral, estas dos integrales, y las vamos a ver como una, ¿cierto? O sea, en vez de ver dos integrales por separado, voy a ver voy a integrar una gran función compleja, donde la parte real va a ser la primera integral, gracias Pedro, y la segunda integral va a ser la parte imaginaria. Y cuando integro cosas complejas, me va a dar una cosa con una parte real y una cosa con una parte imaginaria siempre. Eso no les va a fallar. Entonces, con eso en mente, nos interesaría estamos intentando hacer el proceso inverso, dadas las integrales, cómo encuentro mi función. Entonces, mi primera idea fue ver en dónde voy a integrar mi función. Y quiero que sea una función que se porte bien cuando tenga este coseno y cuando tome el seno y le ponga un i. Entonces, dijimos que, bueno, la función, cuando yo la componga con mi curva, que es lo que está acá escrito, y lo voy a reescribir porque no se nota, que va a ser f z de t, que después lo vimos como un phi de alfa, sea la suma de las dos integrales. Y nos dimos cuenta que, bueno, en particular, en esta parte, usando ecuación de Euler, de hecho esto lo voy a reescribir porque ni yo lo entiendo y eso que yo lo hice. Esta parte yo la puedo escribir, ¿cierto?, como el Euler a la i n alfa, esto es ecuación de Euler, 1 menos coseno de alfa. Esa es como la primera idea. Ya nos hizo llegar a aparecer acá una buena idea de lo que podríamos integrar, y es el círculo. Recordemos que Euler a la i alfa es coseno, yo lo puedo ver como la parametrización del círculo unitario. El cómo lo recorra dependerá del alfa, pero a buenas y primeras es el círculo unitario. Entonces ya me pareció algo útil. Entonces con eso en mente digo, ya, bueno, en este f de z de t, es decir, como la cosa que voy a integrar al final del día, porque recordemos que una integral compleja se integra sobre una curva y no sobre como algún rectángulo, tengo mi curva, y además, bueno, la tengo bien parametrizada, ¿cierto? Va a ser de alfa a la L y alfa. Y también conozco su derivada y todo el cuento. Entonces lo que nos falta ahora es encontrar la buena función. Y para eso hay que hacer otra pequeña observación, y es que ya hice aparecer el Euler a la n z, y eso yo lo puedo ver como, teníamos el Euler a la n alfa, 1 menos coseno de alfa, ¿cierto? A mí me gustaría poder seguir de alguna forma transformando eso, ya que nos aparecieron estas cosas útiles. Y acá yo voy a recordar la siguiente identidad. Recordemos que, por ecuación de Euler de nuevo, todo sale de la ecuación de Euler, es cuático. Coseno de alfa va a ser, bueno, la suma de Euler a la i alfa más Euler a la menos i alfa dividido en 2.
esa, uy, copié algo mal acá, acá hay una. Perfecto. Eso lo tenemos también de gratis. Entonces yo podría reemplazar en esto. Esto va a ser lo mismo que ahí, alfa n, a más, a menos, y alfa, menos y alfa medios. Y ya tengo algo mucho más amigable. Particularmente porque, por ejemplo, si lo notan, todo está más o menos tomando esta forma, la forma de ecuación de Euler. Y además esa forma es una parametrización de mi curva. Es decir, voy por buen camino. Está bacán eso. Porque antes estaba como complicado calcular la integral y ahora vamos a algo más agradable. Entonces tenemos esto y tenemos nuestra nueva función. Me van a disculpar, esperen. Ya. ¿Dudas? A pesar de los problemas técnicos, ¿se ha entendido lo que he hecho hasta ahora? Como la línea de ideas, el cómo explorar el problema. Y que alguien me lo diga, por favor, para saber si no empezar desde dónde. Porque igual con los No, ruidos de no, antes, ahora entiendo. perfecto. Hoy día somos 4, así que si Pedro, Benjamín y José pudiesen comentarlo, ahora decir ya. Pedro también dice que se entiende y Benjamín también. José, ¿cómo vas tú? Ya somos 4, así que se puede velar por todos. Gente, ya, perfecto. Pero esperen, déjenme mover el chat que si no, no lo veo. Buena, Pedrito. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, ya. Voy a seguir en el ejercicio porque si se dan cuenta ya está casi todo esto. Solo falta poner la integral. Y bueno, para esto igual hay que imponer una especie de función o adivinancia que sirva para todo lo que acabamos de hacer. Porque sigue faltando pasos que sean más concretos. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a tomar nuestra función, ¿cierto? Y vamos a generalizar lo que hicimos para los exponenciales complejos que tenemos por ahí y que se han actuado bastante y se han portado bien, así que vamos a hacer esto. Vamos a mover el 2 a donde Dios manda, que es arriba, Euler a la Z, a la N, para que quede bien. Tendremos 2A y le vamos a restar estas otras dos partes que serán Z y Z a la menos 1. Bacán. Esta función sabemos que nos va a servir por todo lo que hemos hecho antes de ir buscándola y usar las propiedades de los complejos correspondientes. Ya, con eso en mente, ahora lo que tenemos que hacer es rematar el problema, porque bueno, una cosa es lo que vamos a integrar y la otra es que funcione. Así que planteamos, bueno, vamos a hacer la integral de la función f de z en el círculo unitario. Recordemos que este lo podemos denotar así, en D01, y además tendremos que esta función se va a ver más, esto nos va a quedar algo más o menos así, ¿cierto? Tendremos entre menos pi y pi, porque ahí parametrizamos, que está acá, por ahí parametrizamos, además tendremos el 2, ahí n alfa, por propiedades de exponentes, eso no es tan feo. Le tendremos además Euler, no, eso es un menos, a por 2 y acá el menos de z, no es un z, pongamos Euler ahí, alfa más Euler menos y alfa. Bacán. Bacán. Ah, y Euler y alfa de alfa. Acá esto era el de Z por si acaso alguien no lo vio. Lo que hicimos fue desarmar lo que está acá al lado. Esta es la notación compacta. Esto es lo que nos va a quedar al final del día. Vemos esto y tenemos un problema. Si se dan cuenta, está como bien feo de integrar, por decirlo así, si lo piensan. Así que vamos a necesitar, obviamente, a aplicar alguna técnica de variable compleja. Y para eso es que vamos a analizar la función original, que era esta. Tenemos lo siguiente. Si desarmamos un poco, tenemos 2z a la n, 2a, y podemos ver esto como menos z cuadrado, ¿cierto? Más 1 dividido en z, ¿cierto? Es lo que
de alguna forma va a ser igual si veo el cociente de arriba. Aquí hay un error. No, muy bien. Y si se dan cuenta, esto va a ser lo mismo, si lo reemplazamos un poquito más a 2z a la n más 1, que esta parte de arriba no me interesa porque es una función bastante bonita, y abajo tendré lo siguiente, 2az menos z cuadrado menos 1. 2az cuadrado menos z cuadrado menos 1, ya. Buenísima. Porque si se dan cuenta, esto es casi holomorfo. Y eso me gusta porque es meromorfo. ¿Cómo sé que es meromorfo? Porque esto de aquí es holomorfo, esto de aquí es holomorfo, pero 2a a la z menos z cuadrado menos 1 no es cero en todos los complejos. Así que esto significa en particular que existe algo que es igual a 0. A mí me interesa ese valor. Yo voy a hacer lo siguiente. Notemos que esta ecuación es la misma que resolver z cuadrado menos 2az más 1 igual 0. Y esta ecuación me gusta caleta a mí, lo personal, porque esto yo lo puedo pasar a lo siguiente. Z menos a al cuadrado más 1 más 1 menos a cuadrado igual 0. ¿Alguien entiende lo que acabamos de hacer de casualidad? Podemos haber usado Bhaskara para encontrar estas raíces, pero yo me encargo de usar la Bhaskara en la personal. Aquí, para que no sepa, hacemos completación de cuadrado. Completamos el polinomio que está acá, que es conocido. ¿Lo entendieron? Esta pues me salté como 10 pasos. Entonces, no sé si se entiende o no. Voy a escribir el caso de... Sí, sí. Entiende, se entiende. Perfecto. Los demás, tengo uno. Tengo Pedrito. ¿Dónde Pedrito? César. Yo también entendí. Perfecto. A las 3. José y Benjamín. En caso de, bueno, creo que ahí se va a entender bien si lo ven. Así que con esto en mente, antes de volver a nuestra integral, tendremos que nuestra función tiene un polo cuando z va a ser igual a la raíz de eso positiva, esto va a ser a cuadrado más la raíz de a cuadrado menos 1, ¿ya? Y lo otro va a ser en z de a cuadrado menos esa misma raíz. Entonces, por tener que despejar eso. Y acá viene un par de cosas interesantes. Entonces yo voy a, por ejemplo, digamos que este es z1 y z2, yo tengo que mi función 2zn más 1 dividido en lo de abajo va a ser igual a, ¿cierto? Z menos z1, z menos z2. Bacán. Estos son polos y como podemos ver aquí, son polos de orden 1. Voy a borrar esta integral para que no distraiga y quiero saber si se entendió esa parte. Más que nada, cómo se va dando la idea. Hemos sido un poquito más constructivos, creo yo, y eso me gusta a mí. ¿Y qué eran los polos? ¿Cuál era, a qué se refería con la definición de orden? Míralo así, cuando tú tienes un h de z que tiene un polo de orden m, se puede ver como que esa función se puede escribir así. Z menos el polo, el orden, que va a ser la potencia máxima que divide de alguna forma esto, y multiplicado por una función g, la cual, la cual es totalmente holomorfa y no tiene nada extraño en Z0. En particular no se anula. Ah, ya. Como la extensión de la función, ¿no? Una cuestión así. Es un poco más extraño. A mí me costó entender lo que era un polo, porque cuando tenemos, de alguna forma, cuando tenemos, esta es la idea, yo recuerdo, esto no lo entiendo honestamente bien. Cuando tenemos una función de los complejos, ¿cierto? Igual tenemos la intuición de algo que es totalmente infinito, como, no sé, por ejemplo, podríamos ver esta función, ¿cierto? Y esta cuestión en z igual 0 se va a ir al diablo. O sea, ¿qué mierda hay ahí? Literalmente, ¿qué mierda hay ahí? Porque, bueno, acá
1 dividido 0 siempre va a ser como infinito o algo no definido en ningún cuerpo, nada así como ninguna de las estructuras que estamos acostumbrados. Pero yo además no puedo dividir esta función por algo de esta manera y arreglar el problema, ¿cachai? Esta cuestión es totalmente explosiva. No existe un natural que me permita arreglarlo. Piensa en un polinomio, por ejemplo. En un polinomio, supongamos que es de la forma, no sé, z menos z0, la n por otro polinomio. Acá yo tengo algo bonito. ¿Cachai? O sea, si yo tomase una función racional, me volví ahí en esa borrada. Si yo tuviese una cuestión así, nosotros sabemos que el P'Z0 se va a disparar, ¿cierto? Supongamos que P de Z es no nulo en Z0. Esto se dispara, Sí. ¿cierto? Sí. Pero yo puedo multiplicar por Z menos Z0 elevado a M y ya no se dispara, de hecho se hace 0. O bueno, se va a hacer algo. Claro. Entonces, acá tengo un polo. Aquí tengo un polo de polinomio. Ya. Por eso se les llama un polo de hecho. Y el orden es nada más que esa máxima potencia que me permite arreglar la función. Porque si tú, piénsalo así, si tú tomáis el P' de Z, no me gustó esa línea, P' de Z menos Z0 elevado a M más N, cuando yo evalúo en Z0, esto va a ser 0. Porque yo sé que puedo separar este producto. Opa. Y esto en Z0 no va a ser 0 porque esto va a ser igual a lo que está ahí arriba y dijimos que P de Z era no nulo y además estoy multiplicando por algo que sí es nulo. Entonces, por propiedad de límites, el límite va a existir. O sea, el producto de límites que existen es igual al producto de los límites. Entonces aquí tenemos que es nula y ese es el M, ese es el donde yo puedo como parar de ir dividiendo por Z o multiplicando por el Z menos Z0. Ya, perfecto. Te caché. Muchas gracias. No, sí, es una idea muy extraña. Y los demás entendieron, quedaron con dudas de lo que se acaba de hacer. Y fue más como una perspectiva de un polo. Bueno, ok. Si no hay más dudas, avanzamos. Entonces, notamos que en nuestro caso, logramos hacer que la función sea igual a algo de buena manera, ¿cierto? Que sería esto que está, voy a reescribirlo en morado porque no me gusta que esté así. Bueno, llegamos, ¿cierto? 2z a la n más 1 dividido en, ¿cuánto era? Ah, sí, z menos z0, la z1 y z menos z2 con los de arriba, los z sub i correspondientes. Ahora, ¿por qué a mí me interesa eso? Ya ahora volviendo al problema de la integral, que lo teníamos como de lado. Bueno, ahora nuestra integral de entre menos pi y pi, ¿cierto? Que era muy fea, que era, bueno, va a ser algo así como 2 Euler. No era un menos, era n más 1 alfa i Euler menos, o sea, no era a, era 2a, ¿cierto? Menos Euler a la i alfa más Euler a la i alfa cuadrado más 1. El pi alfa, ese que estaba ahí, lo pasamos dividiendo, recuerden, hicimos esto. Esta era la función más menos, o sea, esto de acá. La pasamos a la de abajo, así se entiende. De alfa, cuando la recuperemos en el formato original, que era T01, Zn más 1 por 2 dividido 2a menos, vamos a escribir el formato original, 2z cuadrado más 1 de z. Como es meromorfa, sabemos que va a ser igual a la suma de los residuos. Teorema de residuos de Cauchy.
Upa, esto va a ser igual a la suma de residuos de la función f en el dominio, ¿cierto? Tenemos este bonito teorema. ¿Por qué nos gusta este teorema? Porque, bueno, recordemos que necesitamos cuáles son esos polos que están dentro de que sería el disco, dentro del disco 01. Y con esto me refiero adentro, que si yo le saco el módulo sea menor que 1. Y vamos a ir uno por uno, vamos a ver el primero. Entonces, si yo veo el módulo de Z1 al cuadrado para no complicarme la vida, voy a tener que va a ser algo bastante feo, va a ser a cuadrado más raíz de a cuadrado más 1, no, menos 1, a cuadrado menos 1 al cuadrado. Pero de enunciado, que sí, de enunciado acá vemos lo siguiente, el A es mayor que 1, y eso me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque eso significa que esto es mayor que 0. Si A es mayor que 1, ¿cierto? A cuadrado también lo va a hacer, con lo que esto es menor que A, bueno, si ignoramos la raíz porque nos está molestando, esto va a ser menor que A cuadrado, ¿cierto? Descambié un poco del análisis. Esto es un igual. Ese es el primer polo, analizamos su módulo, nos damos cuenta que es mayor que A cuadrado, es mayor que 1, entonces Z1 no está en el disco. Si el módulo es mayor que 1, no me sirve. Veamos el otro. Veámoslo Z2. Z2 va a ser A cuadrado, solo vemos parte real. Z cuadrado menos A cuadrado más 1. A cuadrado menos 1. A cuadrado menos 1. Chuta, no sé si esto es mayor o menor que 1. Así que veamos qué hay por contradicción. Por No. pibe, Ajá. pero quizás por caso, ¿verdad? Es que son muchos casos, pero podríamos ver lo siguiente. A cuadrado es mayor que 1. Entonces, A cuadrado menos 1 es mayor que 0. Y necesito acotar por 1. Déjenme darle una vuelta, que este está bastante extenso. Hola, yo, pero llegaste un poco en la mitad. Estamos por llegar al 8. A cuadrado. Bueno, la raíz también es positiva. A cuadrado menos 1 no me dice nada. Me gustaría construir ese número a partir de A mayor que 1. A mayor que 1. A cuadrado menos A es menor que 1 menos A. Pibe, ¿Sí? pero quería ver quién es menor que 1. ¿Cómo es? Sí, ¿Lo es que quería si ver? esto es menor, estamos viendo el módulo, y si el módulo es menor que 1, yo puedo concluir que Z2 va a estar en el disco. Y si está en el disco, ese es el que es el residuo que suma. O sea, tendríamos que calcular el residuo después. Y eso va a Quizás ser toma su, bastante. quizás ve su máximo, weón. O sea, diría lo de su máximo y ve si ese es menor o igual que 1. Y si si es global. Oye, buena idea, me gustó eso, me gustó de hecho. Porque esto es un real, o sea, A es un real, ¿cierto? Y tengo A cuadrado menos raíz de A cuadrado menos 1. Y bueno, lo derivo. Esto va a ser 2A y acá le voy a restar. Pero miren, algo más simple. A cuadrado, yo esto lo puedo acotar de la siguiente manera. A cuadrado menos raíz de A cuadrado menos 1 va a ser menor que A cuadrado menos A cuadrado menos 1. Esto es positivo. Esto siempre lo puedo hacer porque si así gané. A cuadrado menos 1. Sabemos que esto es positivo, con esa es menor que 1. Ya, pero miren, para A mayor que 2, tengo que esto es menor que 1. Y esto claramente es creciente, ¿cierto? Por lo menos en A mayor que 1. Porque si se cuenta, esto va a ser una parábola.
No sé si se entiende la idea. O sea, hay que meterlo en una gráfica, ahora no hay, tipo. No, acá somos matemáticos, acá somos puro BIM. Pero mire, acá tenemos algo bastante interesante, porque para A mayor que 2, esto es mayor que 1, entonces yo puedo votar por A cuadrado menos A cuadrado menos A cuadrado menos 1, es decir, si esto lo puedo elevar al cuadrado, care raja. Eso me dará igual 1, care palo. Ahora solo me queda qué pasa cuando A está entre 1 y 2. Pero para eso solo necesito que crezca. Y esto entre 1 y 2 sí o sí va a crecer, porque esto siempre va a ser mayor que 1 y esto no. O sea, esta parte, uy, creo que no se ve, voy a poner rojo. Esta parte es mayor que 1 siempre. Esta parte es positiva nomás, no necesariamente mayor. Y si te veo entre 1 y 2, esto no supera el 1, porque esto de adentro es creciente y el máximo va a ser en 2. Como va a ser en 2, el máximo valor de este va a ser 1 y A cuadrado siempre es mayor que 1, porque por lo mismo. Entonces esto es menor, todo eso es menor que 1. En particular lo vimos por casos, como bien dijiste, pero es muy re extraño. Me gustaría saber si se entendió o lo volvemos a hacer, porque es bien loco lo que hicimos. Gente del chat, somos 6. César, Benjamín, José, Joao, Pedro. Ufa. No para cualquiera. Esto debe ser para cualquiera. A mayor que 1. De hecho, ahí caché el gol que me metí. Pero sigue siendo. Ufa. No, de hecho, caché un pequeño error de mi desarrollo, porque estábamos viendo un negativo, entonces la cuestión de hecho era al revés. Queremos z menor que 1. Oh, que soy Gil. Esto era A. Sí, oh, que soy weón. No sé despejar ecuaciones. ¿Por qué tengo un A cuadrado ahí? Miren que soy tarúpido acá, el A está normal. Era A, oh, disculpen, esto fue un gol. Esto un gol de media cancha. Pero estas son las raíces, son el sí del cuadrado. Ahora, de todas formas, cuando no tengo A, esto sigue siendo mayor que 1, por hipótesis, y lo que está aquí sigue siendo positivo. Entonces sigue siendo mayor que A, que es un poco más débil, pero eso sí o sí sigue con esa de restricción y por ende sigo entendiendo que está fuera. Ahora mi problema es el otro, el que resto. Y si lo piensa, una idea de atrás es que esto es bastante cercano a A, cuando A sea muy grande, sea muy chico. Y bueno, si se cumple el máximo, se cumple para todo, así que si lo derivamos me queda 1 menos, la derivada de eso que va a ser 2A sobre raíz de, bueno, lo que está ahí. 1 más A cuadrado menos 1, esto va a ser 0. Y bueno, si despejo, tengo algo bastante feo, que me da lata seguir haciendo. Pero sigo viendo que lo más probable es que sea menor que 1. No puedo hacer esto. Acá somos formalistas. Y vamos a demostrar esto porque, bueno, esto es dentro del cálculo, Dios mío. No nos vamos a estresar con esto. A cuadrado menor que 1 es menor que A cuadrado. Raíz de A cuadrado menos 1 es menor que A. Todo positivo. Y le resto A cuadrado. Tengo raíz de A cuadrado menos 1 menos A cuadrado es mayor o igual que A menos A cuadrado. Esto es negativo. Y 2 menor que menos 1.
Ah, y de hecho, ojo, miren, y esto va a ser igual a A1 menos A. Esto es menor que esto es menor que, ojo, y esto es negativo. Y esto es menor que 0. Así que podríamos decir que esto está siendo como por un menos A. Menos al alfa. O de mejor forma A cuadrado menos 1, no, pues, esto no es lo que quiero. A menos A cuadrado menor que menos 1, dice mayor que menos 1. Estamos en la inversa y dijimos que esto era A cuadrado menos A. Ahí sí. A cuadrado menos A. La cagué. Dios mío. ¿Me creen que es menor que 1 o no? Digo, va a ser la rápida. ¿O lo quieren verificar igual? ¿Qué dice el público para no aburrirnos? Te creo. Me gusta eso. Es igual de ser menor que 1, si no, cagamos. No podemos Lo calcular la colocamos en la distancia. axioma. Colocamos como acción. Me gusta la idea. ¿Quién la dijo? No reconocí. Ah, debe haber sido César. Vamos, me suena como César. Bueno, ya. Digamos que sí. Es cierto. Yo lo impongo. Confíen en mí, confíen en mí. Si no, igual pueden hacer algún análisis. Podrían derivarlo igual a 0 y ver que el máximo de esa función siempre va a ser menor que 1 y ahí ganan. Podrían ver algunas desigualdades raras. E insisto, esto es en algún momento se va a hacer, cuando A sea muy grande, eso va a ser igual a 1, entonces esto es casi 0. De hecho, si hacen el A tender a infinito, eso va a tender a 0. Así que para A mayor que 1 se va a cumplir, así como a grandes rasgos. Y bueno, con eso dicho, ahora simple y llanamente nos queda la siguiente parte. Vamos a tomar esa cosa fea, voy a borrar esto un poco, y esto yo le voy a llamar mi integral. Y mi integral va a ser igual, ¿cierto?, a la suma de los residuos. Y tengo acá residuo de f en d0, 1. Solo tengo que a menos raíz de a cuadrado menos 1 está. Es decir, todos los otros se me fueron. Con lo que necesitamos ahora calcular. Calculamos y listo, llegamos a lo que queríamos. Tenemos que el residuo de f de 0,1, recordemos lo mismo que el límite cuando n tiende a... No es un n. El límite cuando... Uy, no le chunto. Se me ve la pantalla, ¿cierto? La dejé de ver, sí, se ve. Cuando z, ¿cierto?, tiende a z0, que en este caso va a ser z2, así que lo ponemos al tiro, que es muy feo escribirse todo el valor de z2. Esto va a ser lo que tenemos que arreglar, así que esto va a ser z menos z0 elevado al orden. Ojo, esto es un recordatorio, esta es la forma general. Derivada enésima a sobre n menos 1 factorial z a la n de la función f de 0. Eso es la forma más general de un residuo. Si tienen uno de mayor orden, esta es su ecuación. Nosotros tenemos m igual 1. Entonces esto nos queda como el límite de z tendiendo a menos esa cosa fea de, bueno, 0 factorial es 1, así que tengo z menos z2, porque me da lata escribirlo, de 1 y tengo mi f de z. ¿Y cómo era mi f de z? Ahí está. Tengo que esto era 2 en zn más 1 sobre z menos z0, z1, z menos z2. Cancelamos esto y me queda 2zn más 1 sobre z menos z1, que va a ser igual a 2 a menos raíz de a cuadrado menos 1 elevado a n más 1 multiplicado por 2 dividido a menos raíz de a cuadrado menos 1.
y restamos el otro polo, que recordemos es a cuadrado más raíz de, no era a cuadrado, no, el mismo polo, Dios mío. Ya no sé sumar, bueno. Claro, pero si fuese un grupo abstracto estaría la raja. Entonces van a ser menos. Espera, tengo aquí algo raro. Si se dan cuenta, estos se mueren. Me falta un sitio algo extraño. Vamos a revisar. Ah, ojo, me metí un gol. Siempre no voy a. La fórmula general era de M, ZM, Z menos Z, Z2 en este caso, ¿no? M, F de Z. Esa era la fórmula, en este caso pasa viola porque M es igual 1. Y me queda acá un más 1. Y ese más 1 me molesta. ¿No? Cuando lo hicimos no era como. Bueno, ¿qué se me quedó cambiado? Z menos Z1. Ah, no estoy bien. Bueno, siguiente página. Eso nos va a quedar, ¿cierto? 2 raíz de A menos A cuadrado menos 1 elevado a la N más 1 dividido menos 2 raíz de A cuadrado menos 1. Esto se va. No, acá hay algo mal. Ojo, sospecho que tengo un problema de cálculo, pero los problemas siempre se hacen así. Ya, los errores de matraca, Dios mío. No estoy acostumbrado a cosas mecánicas. ¿Por qué tengo un 2 ahí? Ah, por este Z medios, multiplicar por 2 medios, ya. Me hace sentido. Así que. Ah, no, sí, voy bien. Ese 2 va ahí. Entonces me queda, ojo, que el residuo va a ser A menos raíz de A cuadrado menos 1, N más 1 sobre menos raíz de A cuadrado menos 1. Ya, una parte lista. Pero esto no es mi función total. Aún tiene cosas por haber, cosas por hacer. Y ya, vamos a aplicar el teorema de los residuos y recordemos que debería aparecer una integral de Cauchy, en eso sí que debería tener un 2pi entre medio. Veamos los residuos. Claro, recuerden, porque a mí siempre se me olvida esa weá, una estupidez. Cuando calculen por residuos, es 2pi. A mí me hace sentido, porque lo que quieren hacer es una integral de Cauchy y con eso y eso va a estar dividido por un 2pi, sumatorio de los residuos de F con Z en el dominio. Bueno, esto es una escritura para decir que es lo que acabamos de hacer. 2pi. Sigue faltando unidad imaginaria. Estaba pensando y tomamos nuestra función coseno y seno, Euler y seno. Y acá hay algo extraño, porque si yo, por ejemplo, veo la derivada z de t, que recordemos el de z, esto me va a dar igual a I Euler y n alfa. Entonces va a estar multiplicando acá, porque yo quiero un de alfa y esto es un de z. O sea, digamos alfa ya, por comodidad. Está bien. Alfa, alfa, alfa. Entonces, de alfa va a ser de z de alfa sobre I, claro, Euler y n alfa. Entonces, no era un más 1 aquí,
¿Se entiende lo que acaba de pasar? Me mandé un gol, una estupidez. Les explico, porque es una cosa muy... Una estupidez, disculpen, ese muestreo está un poco duro. Lo que hicimos fue tomar nuestra función, ¿cierto? Y cuando planteamos nuestra integral, que era esta, había un más 1, entonces esto no va a ser igual a la integral que queremos, pero eso es porque el de alfa yo lo tomé mal, y ese es mea culpa, porque acá debería estar siendo multiplicada, o sea, el de z, si yo lo manipulo bien, como lo hice aquí, y hay esos cambios de variable de cálculo, queda esto. Entonces, la integral original debe considerar un zn menos 1, por así decirlo, que es el correlacionado ahí, y va a estar igual dividido por, bueno, multiplicado por menos i, ya que es este gol que me mandé acá. Mil disculpas, en serio, no sé cómo me pasó. Les debo una disculpa grande. El problema es que eso, si se dan cuenta, en el desarrollo no afecta a la parte de abajo. Esa agua pasó piola. Eso no afecta aquí, sino que afecta acá. Entonces acá nunca fue un más 1, era un zn. Cuando damos el límite era zn. Y por ende cuando evaluemos es z a la n. Y está siendo multiplicado por menos i. Entonces nos queda acá, nos queda positivo. Y nos queda un i. Y nos queda i. Y nos falta multiplicar por 2pi. Entonces, recordemos que hay que multiplicar por 2pi. Lo que tuvimos que era i a menos alfa cuadrado menos 1 n más n. Me volé ahí. N sobre raíz de a cuadrado menos 1. 2pi, bueno, 2pi, ¿cierto? A más menos a cuadrado menos 1 n menos 1. Y por último, golazo, insisto, son cosas que pasé por alto, por apurado, pensando que lo podía hacer rápido, no fue así. Si se dan cuenta, esto no está siendo recorrido en el sentido horario, que es de esta derivada. Está siendo en el antihorario, entonces hay que poner acá un signo menos, entonces acá había un menos. Aquí nos debió haber dado el menos para la reparametrización. Y claro, también estábamos arrastrando un signo menos todo este rato, que era el que se me iba a morir cuando diese este y por i. Mis disculpas, en serio. Creo que fue. No tengo excusa nomás. Que la debería ser la última. Íbamos bien, creo yo. Pero bueno, quedaron dudas de lo que acaba de pasar, porque bueno, más encima pasó esto. Comentarios o algo. El otro lo vamos a hacer rápido. César, Benjamín, José, Joao, Pedro. O avanzamos a la siguiente al tiro. El problema 2. Déjenme copiarlo, miren que está más atrás. ¿Nadie algo que quiera decir? Mientras copio. Esto, por ejemplo, va a salir rápido, así que lo puedo hacer por mientras. No, a la una, a las dos. Bueno, ya. Siguiendo con lo nuestro, veremos estas cosas que se llaman integrar identidades de Green. Casi la vemos harto en las auxiliares anteriores. Y son bastante amigables de demostrar. La primera, recordemos que esto tiene que ser suave y cerrado. Entonces, bueno, G, aplicamos el teorema de Gauss. Vamos a hacer algo acá. Entonces acá yo puedo tomar esto, ¿cierto? Y ver la divergencia de FG de B. Y esa divergencia la deberían conocer.
porque más encima es regla de producto de división, entonces eso al tiro me va a dar esta parte. Y me gustaría ver si quedaron dudas de eso. Así que decimos muy rápido y salió bastante rápido, por eso no quise hacer un auxiliar. ¿Alguien tiene dudas de eso o no me lo compra o le gustaría ver por qué? Que levanten la mano, que sea. ¿No? O sea, queda claro porque sale por Gauss. No, voy a algo que no se entienda. Como chiquillos somos pocos hoy día, así que vayan No, está diciendo. claro, está claro. Ah, perfecto. Porque la siguiente, de hecho, sale de la primera, porque si analizamos esta parte, ¿cierto? Del borde de FG, de A, digamos, de S, para que sea el correcto, GF, GF.ds, abajo hacemos la primera, directamente la aplicamos, y para eso tendremos que integrar, ¿cierto? De esto, FG menos más F.G, y le restamos el otro, que va a ser en el mismo volumen, y va a ser G, lo F, F.G, y obviamente estas dos cosas se mueren porque son la misma, con lo que me queda todo lo que quería, que era el integral del volumen, ¿cierto? F delta G menos G delta F debe ya, bacán. Hay cosas más útiles que además de calcular integrales por el teorema de Gauss. Pero esa no es la verdadera gracia de esta cosa, sino que son lo que podríamos llamar más los límites. Y para eso, bueno, me imagino que todos leyeron las hipótesis que vamos a tener en nuestra ecuación de ondas, son estas. Estas son cosas de decaimiento, en cómo se va a comportar la función a nivel general. Son estas. Ya, veo que están viendo. Voy a hacer un full chat de un minutito. Listo. Ya, vemos estas tres propiedades y para poder usar algo que sepamos nosotros, vamos a tener que darle con eso. Y para la primera igualdad que nos dan, recordemos A, por demostrar que, y ojo, esta es la parte difícil, me gustó, es sobre todo el espacio que este producto es igual a este producto, por así decirlo, 2 más 1. UDT de U punto U de B. Ya está nuestra primera igualdad y notemos que vamos a hacer algo bastante clásico, incluso se ve en ramos como más dimesco como medida, y es que vamos a anotar el siguiente conjunto, como la bola entre 0 y R, y vamos a tomar algo que conozcamos. Entonces vamos a tomar en la bola este lado y vamos a aplicar, bueno, de delta T de U en el borde, vamos a aplicarlo en el borde. Esto va a ser producto punto con nabla U de superficie. Aplicamos la desigualdad anterior, o sea, la igualdad anterior. Acá hay un signo menos. Va a haber un signo menos entre medio. ¿O no? No debería. Está bien. Esto nos va a dar la siguiente integral. Nos va a hacer dentro de la bola R el delta T de U, laplaciano de U, de B, y le sumamos el producto punto, el delta T de U punto delta U, delta volumen, ¿cierto? Esto es solo lo que acabamos de demostrar, que está literalmente ahí arriba, que es S. Y este, de la verdad, las cosas nos acomoda bastante, porque ahora lo que vamos a hacer es sacar un par de límites en integrales. Por eso me gusta este ejercicio a mí. El primer límite que vamos a sacar será, bueno, revisemos los que tenemos a mano. Veamos, tengo algo sobre superficies, no, pero tengo algo para este y algo para este, ya. ¿Y dónde he visto esos
¿Dónde he visto eso? Yo los he visto por algún lado. Ajá, aquí. ¿Por qué me gusta este? Bueno, miren, lo tenemos lo siguiente. Recuerden que esto va a ser la derivada de u, ¿cierto? Multiplicada por el gradiente, multiplicado por la normal como función, y eso por los elementos de diferencial, ¿cierto? Así que los vamos a ignorar. Me volví. La normal. Y aquí podemos hacer lo siguiente. ¿Dónde está? Sí, esta yo sé que va a ser menor o igual que la desigualdad Cauchy-Schwarz. Claro, tengo que tomar, eso sí, esto. Entonces yo voy a tener que esto es menor o igual que el producto de delta t de u, vector u, multiplicado por el vector normal en norma. Esto es Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz. Y estos dos, y este es 1. Así que esto lo puedo ignorar. ¿Y ahora qué pasa? Recordemos que las integrales son de alguna forma monótonas. Si yo integro cosas menores en todo R, en todo R3, notemos además que esta desigualdad es para todo R3. Lo escribí al revés. X en R3. R3. Tendríamos esta desigualdad, entonces si la integro, ¿cierto? Delta T, y lo integro, digamos, en el borde de la bola. Delta B, ¿cierto? Delta U N de A va a ser menor o igual que la misma integral dentro del borde de la bola. En el borde, ¿cierto? Y acá viene lo tramposo. Delta T de U. Yo esto lo puedo ver como un valor absoluto. Recordemos que esta cosa es, las normas se portan bien con los productos escalares. Y lo estoy multiplicando por esto. Gané. Acá ya gané. ¿Por qué? Porque acá, si vamos más arriba, recordamos nuestras desigualdades A y B, las vamos a aplicar las dos. ¿Qué significa esto? Significa que, esto va a ser harto. Esto vamos a poner acá un puntito. Acá vamos a poner el módulo porque es lo de antes. De hecho, acá teníamos el módulo de alguna forma. Así que esto todo es legal. Tendremos que ese puntito que va a ir acá va a ser menor o igual que, bueno, u va a ser menor que una constante. Y lo otro, y esto ya depende de x, va a ser esta belleza. Delta B R M era una constante K, ¿cierto? Dividido en módulo. Y al cubo diferencial de área. Y esto es bastante bacán porque esto es constante. Me explico. K es sí o sí constante. Y como aquí está en el borde de una bola, yo sé que el módulo va a ser igual a R. Además, esta está centrada en 0, así que gané. Acá tengo MK, ¿cierto? R al cubo y en general el tamaño de una bola en dimensión n, así como los círculos, las esferas, las cosas mayores, siempre las puedo separar de la forma una constante gamma a calcular por el r a la n, y en este caso, bueno, n menos 1, como la dimensión menos 1, porque estamos viendo la superficie. Este va a ser 2, porque es 3 menos 2. Igual ustedes saben cuál es el área de una esfera, así que saben que es así, se muere esto, entonces tengo que la integral de u, ¿cierto? Este cachito de A va a tender a 0 cuando R tiende a infinito. Por esta desigualdad, acá aplicamos el teorema del sándwich. Listo, gané. ¿Por qué gané? Porque notemos lo siguiente. Lo otro que me queda por analizar el límite, veamos nuestra igualdad original, que era esta. En un punto aquí. Tenemos entonces, por otro lado, la bola integrando en la bola R. Estamos integrando en delta t de u. Nabla u, diferencial de volumen, y eso le estoy sumando la integral, ¿cierto? De delta t, ¿cierto? De u, producto de u de b. ¿Y qué pasa? Acá cuando, de alguna forma aquí se interpreta que cuando esto tienda el r infinito, que antes se los pasivos a piola, lo que aumenta va a ser esto, y la bola es más grande cada vez. Y además acá estamos en el volumen
Entonces va a ser todo lo que encierra una esfera como la que está ahí atrás. ¿Qué pasa si puedo tomar cualquier tamaño? Porque eso significa que es infinito. O sea, puedo tomar cualquier vector, decir su tamaño y puedo encontrar un radio mayor mientras hago el límite. Tendré cualquier punto en el espacio, ¿cierto? Así como a nivel intuitivo y es lo que se hace a nivel general. Es decir, que esta integral, cuando R tiende a infinito, tiende a la integral sobre todo el espacio. R3, delta TU, nabla U, más delta R3, delta TU punto delta U, y además recordemos que esto era 0. Y esto era 0, por lo tanto, y de hecho aquí hay un error, qué raro. Estoy seguro que lo corregí, no sé si ustedes tienen la misma, yo creo que no descargué la última opción. Estos son los errores de tipeo que les mencioné. Acá debería ser un -1, de hecho ese -1 es la mano, porque se nos va a dar acá el otro. Así que volviendo a lo nuestro, disculpen por eso, insisto, fin de semestre, pero lo importante es que llegamos a lo que queríamos. Delta R3, delta T de U, nabla U va a ser lo mismo que menos R3, un producto punto, delta T de U, delta U. Ya, esta es la primera utilidad, en especial nos vamos a quedar mucho con esta. Esta va a ser la parte fuerte, y de hecho la vamos a cuadrar. Ya, la siguiente parte, B. Nos piden demostrar la siguiente igualdad. U va a cumplir que 1/2 delta T de delta U, delta T al cuadrado, va a ser lo mismo que 1, la constante al cuadrado, delta U, delta T, nabla U. Y la verdad de las cosas aquí vamos a hacer una cosa tan sucia, tan sucia, tan sucia. Recordemos que U en particular es solución de una ecuación. La ecuación es la siguiente. Delta U cuadrado, delta T, C cuadrado, delta U. Es decir, es solución de la ecuación de onda. Y yo voy a multiplicar por delta U, delta T. De alguna forma acá lo tengo y como solución por lo menos va a ser un buen camino, así que tengo delta U, delta T por delta segunda, delta T, segunda de U, es igual a C cuadrado, delta U, delta T. Ya, tengo este lado. ¿Se entiende la letra? Punta rápida. Sí, sí. Perfecto. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que en general cuando derivo, la derivada de delta cuadrado medios va a ser por regla de la cadena, ¿cierto? Vamos a bajar un 2, así que se cancela el 1 medio, delta por delta prima, ¿cierto? Eso es exactamente lo que tengo ahí. Si tomo y igual delta u de t. Con lo que en particular la constante al cuadrado de la función de u de t multiplicado por el laplaciano de u va a ser 1 medio derivada de derivada t de la función delta u delta t al cuadrado, que es lo que quería. Chan, chan. Esto de por sí es bacán, pero sí. Pero si se dan cuenta, lo que yo podría hacer ahora es integrar. Entonces, integro esta igualdad. Tendré 1 medio, la integro en R3, tengo derivada delta t de delta u delta t, delta u delta t al cuadrado es lo mismo, ¿cierto? Que una constante al cuadrado, que la vamos a sacar por fuera, R3 delta t de u, nabla delta u de volumen. Y aquí, por eso les decía antes que era tan importante nuestra igualdad, que es la que está aquí, y ahora la puedo reemplazar. Delta, y la tendremos acá. Entonces ahora tengo 1 medio delta delta t, delta u delta t, al cuadrado, va a ser menos, recuerden decir menos, c cuadrado, la integral sobre R3 del siguiente vector, delta t de u
punto delta de u de, o sea, no es delta, es tabla, pero la costumbre. En particular eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque analizamos lo siguiente. Delta t de u punto delta u. Esto lo podremos ver de la siguiente manera. Tengo la derivada de t, derivada con respecto a la coordenada y décima, y estoy sumando delta xy de u. Acá hay un u, acá hay un u, y vamos, y recordemos, por ser solución de la EP, u es de clase C2, y con esto gané, porque como es de clase C2, las derivadas se pueden intercambiar. Entonces me queda que esto es delta t de delta xy de u más delta xy de u. ¿Por qué me gusta esto? No, qué raro, lo hice al revés. Qué pendejo. El producto punto que pueden ver ahí lo pueden ver de la siguiente manera. Tendré por definición la sumatoria de delta xy de delta t de u por delta xy, ¿cierto? Definición de derivada. Y bueno, y igual 1 a 3. Esta es una forma más general. Recordemos que u es de C2, así que estas derivadas en particular las puedo intercalar. Entonces tengo la sumatoria desde i igual 1 a 3, derivada con respecto al tiempo de la función de la derivada con respecto a la coordenada décima de u, por la derivada de x y a la u. Ya esto me gusta porque acá yo podría reemplazarlo de la siguiente manera. Vamos a conservar la sigma, los índices, y aquí vamos a hacer como una regla de la cadena inversa. Entonces yo voy a decir que esto es lo mismo que la derivada de t de la siguiente función, delta xy u al cuadrado medios, que es exactamente lo que hice acá. Misma propiedad. En particular esta me gusta porque además recordemos que la derivada es lineal. Entonces acá yo puedo sacar para afuera este delta t y me queda delta xu al cuadrado. Y si se dan cuenta eso es lo mismo que bueno, tomar el delta t de lo que está acá. Y esto no es nada más ni nada menos que el módulo del gradiente de u, por definición, al cuadrado. Porque recuerden que en general hay una raíz. Y esa raíz se fue. Con lo que si yo veo mi integral anterior, acá hay un medio, acá hay un medio, ese signo medio lo puedo sacar para afuera, entonces me queda delta t medios. Ese los pude factorizar. Con esto en mente voy a ver mi integral acá original y la reemplazamos. Tengo un medio integral de R3, recordemos era delta t de delta t u al cuadrado de b, y era lo mismo que bueno, tomo mi signo medio para afuera, R3 estaba acá, así que en particular acá hay un menos c cuadrado de delta t de nabla u al cuadrado de b. Chan, chan. Tenemos la segunda igualdad lista. Y aquí empieza la trampa. Porque yo acá yo puedo decir que esto es lo mismo que un medio. Y lo voy a dejar afuera. No, sí, un medio. Integral de delta t, delta u cuadrado, más c cuadrado, delta t, nabla u cuadrado de b. Y si se dan cuenta, de hecho, esto es lo mismo que la energía de t. Energía de t. Y esto está en el enunciado, caso de... ¿Me pasé? No, no me pasé. ¿Era la energía? Sí, era la energía. Está factorizado por un medio nomás. Con esto ya podemos rematar. Porque en el enunciado nos dan la regla de Leibniz. Es decir, que yo, en general, bajo buenos criterios de convergencia, que es lo que vamos a tener aquí, que es acotado por algo bueno, podemos reemplazar nuestra derivada. O sea, acá tenemos una derivada, ¿cierto? Diríamos, supondríamos que se cumplen los criterios necesarios para decir que eso se puede sacar por fuera. Así que para eso lo tomamos. No voy a poner ahí. Para eso vamos a decir lo siguiente. Tendremos que la integral sobre R3, pendejo,
la integral sobre L3 de lo que teníamos acá, que era la derivada de t por, teníamos un delta u de t al cuadrado medios, y le sumamos c cuadrado, habla de u cuadrado medios, diferencial de b que era 0, es lo mismo que sacar la derivada. Que es hacer eso. Tanto huevo para eso nomás. Delta de t de u al cuadrado medios, mover esto acá, más c cuadrado medios, delta u cuadrado, diferencial de volumen igual 0. Y esto es lo mismo además que la derivada de t en t. De t de e de t, ¡voilà! ¡Wow! 20 minutos. Qué locura, porque aquí en adelante es un pequeño remate. Tenemos que esto es 0. ¿Qué significa que la derivada de una función con respecto a una variable sea 0? ¿Quién me lo puede decir? Así que levante la mano, por favor, para saber que estén despiertos, aunque sea o vivos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué significa que mi derivada con respecto al tiempo de mi función sea 0? Que es lo que acabamos de hacer. Bueno, en verdad no sé si se puede decir eso, pero que posee un máximo con respecto al tiempo si fijáis X. Pero ojo, esto va a ser para todo t, para todo x. Ah, ¿para todo X? Sí, ¿Es constante? eso es lo que acabamos de ver. Exacto, Es constante, entonces. Y con esto ya lo hice todo. Porque, ¿qué pasa? Yo conozco un valor para la energía. Y es que si yo tomo la energía en 0, recordemos esto va a ser lo mismo que lo siguiente. La integral en R3 de la derivada de u al cuadrado medios más la constante que es como velocidad del sonido al cuadrado multiplicado por nabla u de esto. Lo hice mal. ¿Cómo va a ser? Esto que estoy haciendo lo voy a hacer en lo siguiente. U de 0, vector x. Vector x cualquiera. Estamos viendo algo en todo el espacio. Acá está. db. Bacán. ¿Por qué me gusta esta segunda igualdad? Porque acá yo tengo condiciones de borde. Yo sé, por ejemplo, que la derivada de u en 0 con respecto al tiempo de cualquier vector x era g de x. Eso es denunciado. Lo podríamos decir que es la condición inicial de la distribución del espacio, por así decirlo. Y segundo, que es un poco más rebuscado. Yo sé que la función u en 0 para cualquier vector x, ¿cierto? Era una función f. Otra distribución inicial. En particular esto me implica que si yo aplico nabla, se me va a conservar la igualdad. Nabla de f de x. Entonces yo con esto puedo reemplazar en mi expresión de energía, que es la que está ahí, para decir lo siguiente. Bueno, la energía en 0 va a ser la integral en todo el espacio de g cuadrado medios, reemplazando ahí, más, bueno, reemplazo aquí, c cuadrado medios, norma del gradiente de la función f de f al cuadrado. Y esto va a ser igual a la energía de t para todo t mayor que sea. ¡Wow! Media matraca, harto hueveo. Pero eso es pero la gracia de este ejercicio es que se hace en muchos pasos chiquitos. Eso fue lo que se va haciendo al final del día. Entonces, con eso en mente, llegamos a lo que queríamos. Que, bueno, en caso de que no se haya visto el enunciado o lo quieran recordar, era esto, la energía del sistema a lo largo del tiempo. ¿Quedaron dudas de la P1, de la P2? Me disculpo por los problemas. No, pero bueno, eso es el final del auxiliar, ya hicimos todos los ejercicios.